Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este día martes 27 de diciembre, esperando que hayan pasado unas lindas navidades, por cierto. Bueno, y entramos en materia, ya tenemos la presencia del economista y PhD Santiago García, analista económico, con quien vamos a hacer una evaluación del 2016 y ojalá que nos dé el tiempo en estos 15 minutos para también hacer un análisis de las perspectivas del 2017. Le doy la bienvenida, Santiago. Qué gusto que estés en Pensamiento Crítico. Buenos días con todos los televidentes. Bueno, entremos en materia. Evaluación de la economía ecuatoriana en el 2016. Estuvo marcado por un tema de iliquidez. ¿Es un tema que se puede revertir al momento? ¿Cuál es la evaluación que tú haces del 2016? Me parece que para entender el 2016 hay que entender todo el proceso previo, ¿no? Porque uno puede caer en un tremendo error en solo referirse a este año. Pero quisiera empezar mostrando algunas cifras, si me ayuda con la cámara. Esta cámara acá. Tenemos en la cámara. Muy bien. Nosotros todo el año, a partir del 2000, con la dolarización, empezamos un crecimiento considerable, 4% en el 2000-2006, 2007-2015, 3,9%, 2010-2015, 4,3%. Esa es la realidad. No nos ha ido tan mal al país en los últimos 10 años, ¿no? Sin embargo, a partir del 2015 empezamos una situación recesiva, se conoce así, ¿no? Estos son los trimestres referidos al año 2015, el tercer trimestre de 2015, el cuarto, y vemos una caída, ¿no? Vemos una caída que se puede apreciar, una ligera recuperación el segundo trimestre del 2016. Luego tenemos problemas de recesión que van acompañados de un deterioro social. Por ejemplo, el tema del desempleo, ha subido el desempleo, la inflación ha bajado considerablemente y en el tema de riesgo país iba subiendo hasta que a la fecha reciente, el 14 de diciembre, se ubica en 658 puntos, más o menos 200 puntos, 100 puntos se ha reducido en los últimos 2 meses. Finalmente, ¿qué es lo que quedamos? ¿Cómo evaluamos el 2016? Una caída estimada en 2,5% de la economía y una posible crecimiento mínimo del 0,2%. Esto es muy importante decirlo porque son previsiones de la CEPAL. No tenemos evidentemente el dato del 2016 porque no hemos cerrado las cifras del 2016. Entonces tenemos una caída, un año muy difícil para el Ecuador, pero un año súper difícil también para América Latina en su conjunto. América Latina tiene una contracción de menos 6% y se espera que el 2017 se recupere al 1,6%. ¿Qué quiero decir? Estamos pasando por una situación compleja en el 2016, pero pudo haber sido peor. Y esperaríamos que el 2017 no sea tan malo como el 2016. Creo que ese es el mensaje de esta primera evaluación. No se puede cerrar los ojos frente a una realidad muy compleja. La caída de los precios del petróleo, la revalorización del dólar en el mundo alcanza cerca del 15%, depende de cómo se lo mida. Pero significa que si una empresa pierde competitividad en 15%, es ponerle una situación muy difícil. Tenemos toda la temática de lo que significa los últimos reportes del OMC, dicen que el comercio mundial se contrajo, dejó de crecer desde el 2015 en adelante. Entonces tenemos un contexto internacional muy complicado que nos lleva a estas cifras, ¿no? Un año malo en el 2016, pero creo que se ha topado fondo y esperamos el 2017 sea menos malo y con una posibilidad de salir del hueco del bache hacia lo que a los ecuatorianos nos interesa, ¿no? Desagreguemos el análisis entonces, Santiago. Me dijiste que el promedio de América Latina era un decrecimiento ¿de cuánto? Sí, en el 2016 terminaremos con menos 0,6%. Menos 0,6%. ¿Y el 2017? 2017, 1,6%. 1,6%. En promedio de América Latina. Proyecciones de la CEPAL. Proyecciones de la CEPAL. Ya, ok. ¿Sí? Vale. Ajá. Entonces, vamos a lo siguiente. Es decir, el precio del petróleo fue determinante para que la región como tal, América Latina y el Caribe, entre en esta coyuntura de recesión. Partamos de ahí. Correcto. Ya, ok. Si el precio del petróleo fue determinante para que entremos en esta recesión, significa todavía que tanto América Latina como el Ecuador, y no es la excepción, no estamos preparados para tener una economía no petrolera, llamemos así, a efectos de apalancar el crecimiento económico cuando existen las contingencias petroleras. Correcto.
El tema es que para América Latina no solamente hay que hablar de la economía petrolera, ¿no? Porque no todos los países latinoamericanos dependen, pero en general se reconoce una caída de los precios de los commodities. Ha caído el precio del cobre, ha caído los precios de productos muy básicos vinculados con pesca no procesada. En fin, esa es la realidad de América Latina. En una contracción que ha sufrido el mundo, no solo porque no es solo América Latina. Nosotros, en realidad, tanto Ecuador como América Latina, tenemos una fuerte relación con la economía mundial. Y la economía mundial, a excepción de los Estados Unidos, que ha tenido una recuperación luego de la crisis 2008-2009, el resto de Europa ha seguido con un crecimiento muy bajo, Japón un crecimiento muy bajo, que son los demandantes de lo que implica el comercio exterior. Si el mercado exterior se cae, si el mercado exterior se reduce a un crecimiento mínimo, entonces es obvio suponer que no hay exportaciones, que la actividad económica en su conjunto de América Latina se restringe. Lamentablemente los procesos de integración, el dato que tenemos es entre nosotros, el comercio entre los latinoamericanos llega a una quinta parte, a diferencia de los europeos, entre ellos comercian el 70%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, como tú lo dices, la capacidad de reacción de América Latina. Ha sido muy lenta. Es muy lenta y es muy débil por la estructura productiva. Hay el último dato, menciono, Carlos, porque la gente debe entender esto. América Latina está bajando la participación en el comercio mundial. Antes era un 5 o 6%, hoy está por abajo del 4%. Esa es la complejidad del mundo que nos toca enfrentar. Complejidad del mundo que nos toca enfrentar, pero que lamentablemente en América Latina y el Caribe y el propio Ecuador no ha entendido cuál es la dinámica de la tendencia mundial. Ahora, vamos a lo siguiente. Para que no haya... en el promedio que diste de crecimiento económico de los años precedentes, evidentemente ahí teníamos un precio del petróleo elevado y también una política de endeudamiento del país para dinamizar la economía y que tenía efecto directo en el crecimiento económico y en la redistribución de la economía y un impacto positivo en el empleo pleno. En ese sentido, si se mantiene esta constante de precios de petróleo bajo, que a pesar del acuerdo de la OPEP va a estar entre $55 más, menos, un poquito menos con los descuentos, no es que vamos a tener grandes recursos. Pero entonces, ¿qué significa? Que la tendencia de endeudamiento del país va a tener que seguir siendo hacia el alza para efecto de dinamizar la economía, considerando que el sector productivo privado no se engancha todavía en esta dinámica. Ese es el tema, ¿no? Y tu pregunta es excelente porque me parece, y es mi opinión muy personal como académico, que hemos llegado al límite del endeudamiento. Evidentemente creo que el 2016 habría que cerrar las brechas. Este golpe externo muy fuerte, ¿no? Con caída del precio del petróleo y también la caída de los precios de los principales commodities. La pesca no nos ha ido tan bien. La apreciación del dólar, más la devaluación de los países vecinos. Exactamente. Y toda esa caída económica también hizo que se caigan los ingresos no petroleros. Lo cual tú me has escuchado, Carlos, decir varias veces. No es cierto que todos estos últimos 10 años solo ha sido la renta petrolera, que ha sido muy fuerte, pero las cifras muestran que gran parte de los ingresos han sido no petroleros por el cobro de impuestos. Entonces, todo eso definitivamente, en todo caso, dada la restricción económica, dada la recesión económica que hemos experimentado a partir del 2015, hace que tenga que reestructurarse ingresos. Eso nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que el mecanismo para solventar, y creo que eso ha sido el mecanismo que se ha utilizado en 2016, es el proceso de endeudamiento. Pero yo no creo tanto que el proceso de endeudamiento, el país tenga que exclusivamente fijarse en el famoso 40% del PIB que consta a través de la ley, sino que tiene que fijarse en la capacidad de pago de esos compromisos. Y en ese sentido, creo, yo hablo del límite, porque estamos comprometiendo serios recursos para lo que significa gastos, por ejemplo, en política social, en política educativa, porque posiblemente a partir del 2018 en adelante, cuando se empiecen a provocarse vencimientos, vamos a tener que destinar gran parte de esos recursos a servir la deuda externa. Eso es lo que corresponde. Que podría ir más allá del 6% del producto. Por eso es fundamental, yo creo que los cambios estructurales que se han dado a partir del 2007 en adelante, es muy importante entender, porque ese es un debate entre los economistas, que no es solo ingresos petroleros.
Y yo creo que nos va a poner cierta tranquilidad, Carlos, en eso también, por eso decía, el 2017 debería ser un año mejor que este malo que hemos terminado. Ya vamos a hablar. Porque el precio del petróleo internacional, si es $50, no es $30. Se va a estabilizar. Se va a estabilizar, y no vamos a perder, pero tampoco vamos a contarlos por recursos. Tampoco hay que contar con grandes recursos como los años Ya vamos anteriores. a hablar del 2017, Santiago, pero centrémonos un momento en el tema endeudamiento. Yo coincido contigo y suscribo lo que has dicho, que estamos llegando al límite, por no decir hemos llegado al límite, y no podemos seguir en esa tanto tendencia. El 40%. Claro, no podemos seguir en esa tendencia, pero sin embargo de aquello, el propio gobierno nacional insiste en que la refinería del Pacífico, financiada con endeudamiento, podría reactivar la economía y podría tener un impacto en el crecimiento económico. Pero si consideramos que el endeudamiento vía Refinería del Pacífico, que no creo que ya se alcance a dar en lo que dura este gobierno, serían 12.000 millones de dólares, que representaría más o menos 12% del PIB, que sumado a lo que ya tenemos, estaríamos muy en exceso del 40%. Sí, en eso no hay duda. Yo creo que no hay opción de construcción de la refinería vía endeudamiento. Eso a mí personalmente me queda claro. Y no hay opción porque es una cifra extremadamente grande como para cargar encima al pueblo ecuatoriano, que luego sea pagado con deuda externa. Pero hay una alternativa. La alternativa es, yo me parece que es un proyecto estratégico. Una de las cosas que sale a relucir sobre todo en estos últimos años de recesión, de problemas económicos, es que la dolarización saca a flote una serie de, llamémosle, de restricciones, una serie de fracturas, una serie de limitaciones que el propio sistema nos da. Y una de las cosas que sale a relucir es que los subsidios, por ejemplo, a la gasolina, al diésel, son inviables en el largo plazo. O sea, no podemos mantener subsidios. ¿De cuánto estamos hablando entre gasolina, Carlos, diésel? hemos tenido aquí varios programas, estamos hablando de que los subsidios en general están llegando aproximadamente a un 5 o 6% del PIB. Y eso no invertimos en educación. Estamos hablando solo... En general. Pero ahí están incluidos los subsidios sociales. Sociales también. Las transferencias monetarias. Las transferencias monetarias. Estoy pensando, no tengo la cifra en este momento, pero más o menos es la mitad, sabemos. Entonces estamos hablando de unos 3.000, 4.000 millones de dólares. Y eso equivale a todo lo que invertimos en universidades públicas. Ok, vamos a eso entonces. Si no podemos seguir con la política de endeudamiento y necesitamos liquidez, necesitamos recursos para inyectarle a la economía y no podemos tener ya o continuar con esa política de endeudamiento, entonces vamos por parte. Uno, tú dices, una solución sería eliminar los subsidios excluyendo el tema sociales. ¿No? Focalizando los subsidios. Haciéndolos más rentables manteniendo los temas sociales, pero vamos al tema de combustible. El otro tema pudiese pasar por el ahorro que se puede generar con la construcción de los megaproyectos e hidroeléctricas, que es lo que sostiene el gobierno, que ya para el 2017 va a haber un ahorro sustancial en ese sentido. Sí, yo creo que son varios mecanismos. Uno, tú lo has mencionado con mucha claridad, tiene que sacarse mayor provecho del tema del cambio de matriz energética. Creo que los ecuatorianos en general no hemos valorizado, no hemos valorado este proceso de cambio estructural que significa el haber construido centrales hidroeléctricas. Estamos viendo, o vemos los ladrillos o vemos pasar el agua por las centrales, pero no vemos, y yo reclamo una visión estratégica. Cierto es que estamos en un proceso de debate político, campaña política, y no interesa poner a relucir las grandes obras, en fin, yo entiendo eso, la parte. Lo que pasa es que las centrales eléctricas, los megaproyectos, hay que analizarlo no desde la óptica del cemento. Exactamente. Hay que analizarlo en dos ópticas. Una, el aporte al desarrollo, y dos, el tema del flujo. El flujo y la posibilidad, ¿no es cierto?, de un lado abaratar costos para las empresas, abaratar también ciertos costos para los hogares, y buscar una perspectiva estratégica que signifique generación de divisas. No es lo mismo exportar, ¿no es cierto?, lo que hemos exportado siempre, el plátano, el cacao, en fin, no es lo mismo exportar productos naturales, commodities, que exportar energía eléctrica. Por eso digo, falta esa visión. Pero ¿ese ahorro a cuánto puede ascender? Ese ahorro, yo había escuchado cifras del gobierno nacional que podría estar por alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces, si tenemos por un lado focalización de subsidios de combustible por 3.000 millones. Aprovechamiento más el aprovechamiento de los recursos vía las hidroeléctricas y megaproyectos en
ponle 1.500 millones, para no ser tan positivo en los 2.000 millones. Estamos hablando de 4.500 millones. Que eso es un fondo, o llamémosle, los economistas diríamos, son recursos contracíclicos. Hoy lo que tenemos que hacer, por eso yo decía el 2017, y volvemos a la primera parte de esta intervención, el 2017 tenemos que sacar a flote la economía nacional, porque ese es el interés del pueblo ecuatoriano, no solo de un gobierno. Pero eso se saca a flote con lo que acabas de decir, y tengo 2 o 3 ideas más que creo... Por favor. Las expreso rápidamente. Uno, estamos viendo que el tema de la liquidez, el tema de lo que significa la cantidad de dinero en circulación es un tema endógeno. ¿Qué significa eso? Hay estudios de la Universidad Católica en ese sentido muy bien puestos, muy bien hechos. Entonces, cierto es que hay que restringir importaciones, cierto es que hay que evitar que los flujos hacia el exterior salgan porque se restringe la liquidez, pero la liquidez está demostrado, tiene mucha vinculación con lo que es la generación de crédito. Y el crédito está en manos de 2 sectores, banca pública y banca privada. Entonces, lo que hay que hacer el 2017 es reactivar el crédito, buscar, pero hay problemas estructurales en el crédito, hay una segmentación de crédito, los datos lo tengo aquí, aproximadamente la mitad del crédito se va a consumo y a comercio, y se va poco a la pyme, creo que 5% a la pyme. Vamos a lo siguiente. Va poquísimo a la industria. Esos son los cambios que necesitamos hacer el 2017. Vamos a lo siguiente, es decir, a ver, y ya pasamos al tema del sistema financiero nacional, sobre todo en el tema de crédito. Parto de una situación. Primero, las declaraciones del señor Fidel Egas, principal del Banco Pichincha, fueron tremendamente irresponsables. Sí. Tremendamente irresponsables. La dolarización no está en riesgo ni el país está en quiebra. Y eso, ojalá que las instituciones privadas que agrupan a los bancos también lo digan y lo señalen, no solo en cuanto a crítica a las autoridades públicas, porque eso fue una gran irresponsabilidad de Fidel Egas. Partamos de ahí, pero vamos a lo siguiente. Se creó una gran discusión sobre el tema del encaje bancario, el incremento de los 2 puntos. Pero resulta que la banca tiene depositado en el Banco Central por encima de ese 5%. Y si no me equivoco, más o menos tiene un promedio del 7%. Entonces, el gobierno dice, no está colocando. La banca dice, no hay demanda de crédito. ¿A quién le creemos? Bueno, yo creo que en general estoy de acuerdo con la medida. Había que tomar esa medida porque en el país se requiere que los recursos, y eso me da la razón, y da la razón a los estudios que se han hecho recientemente, la liquidez es sobre todo dinero endógeno. Endógeno yo sé que a la gente le resulta complicado entender, pero lo que quiero decir es, depende de nosotros mismos. Entonces, o sea, que circula en la economía, en el país. Sí, y depende de nosotros. Entonces no podemos darnos el lujo de tener un encaje y que los bancos estén sobreencajados, sobreasegurados, pongan más dinero en el Banco Central y no movilicemos. Por eso fue esa medida vinculada a la... Ahora, ¿cuál es el promedio de encaje en América Latina? Porque siempre hay que comparar contra algo equivalente. Claro, nosotros hemos subido del 2 al 5% del encaje bancario, pero los grandes bancos, los que tienen más de 1.000 millones de dólares. Claro, no es un promedio generalizado. 7 bancos, no es un promedio. Los encajes son altos. Había visto la cifra en Chile, está superando el 20%, en los vecinos colombianos igual, en fin. Pero hay que diferenciar, Carlos, no podemos sí hay que fijarnos en los vecinos, pero hay que tener mucho cuidado porque somos una economía dolarizada. Ahora, Colombia no es dolarizada ni los chilenos. Entonces hay que mirar de diferente forma la economía dolarizada y la no dolarizada. Pero ahí tenemos en la economía, y con esto voy terminando porque ya tengo mi otra invitada, vamos a seguir analizando esto, Santiago, en otros días, pero vamos a lo siguiente. Uno de los argumentos de la banca, del sistema financiero, es que lo que pasa es que nos suben el encaje para tener la plata en el Banco Central, a efectos de que el gobierno pueda acceder a esos valores para endeudamiento. Y eso incrementa la deuda interna y, según ellos, genera una desconfianza. Tu análisis. Yo creo que ahí ese es un punto de desconfianza que también está mediado por ciertos intereses políticos de ciertos banqueros, ¿no? Y muy involucrados en las campañas políticas y en las campañas electorales. Seguramente tienen todo el derecho del mundo en democracia, pero así no se juega en economía, ¿no? En el sentido de crear mucha incertidumbre, en el sentido de no dar un mensaje claro, en la visión de que todos tenemos que arrimar el hombro, tenemos que arrimar el hombro para sacar el país adelante.
Son medidas, me parece, que en este momento requerimos, sobre todo pensando en el 2017. Pero es conveniente que el Estado, el gobierno central, acceda a esos recursos para endeudamiento interno. No, porque yo creo que también en ese punto tenemos que decir, el endeudamiento, estamos hablando de endeudamiento público. Endeudamiento público es interno y externo. Entonces, cuando decimos que hemos llegado al límite por los compromisos que luego, ¿no es cierto?, tiene que hacerse en los próximos años, estamos pensando en los dos, interno y externo, pero creo que el mensaje es exagerado de los representantes de la banca privada, pero hay que asumir responsabilidades. Las responsabilidades es un poco no solamente entregarle crédito a los sectores en donde hay alta rentabilidad. El consumo, entonces yo pido un auto este rato y me prestan, pero para el emprendimiento no. Entonces son temas que uno tiene que pensar, y por eso digo, arrimar el hombro significa comprometerse por el país y no solo pensar en la rentabilidad. Santiago García. ¿Y una respuesta sí o no? ¿La banca debería bajar las tasas de interés para incentivar la demanda de crédito? Este es un momento muy oportuno y hay que hacer todo el esfuerzo para bajar el spread y las tasas de interés. Creo que es una medida emergente para el 2017. Gracias, Santiago García. Bueno, hacemos una brevísima pausa y regresamos con más entrevistas aquí en Pensamiento Crítico.